coronavirus al condado de Mendocino? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a funcionar todo? Por la calidad de vida que ofrece, el condado de Mendocino es un buen lugar para vivir. Con sus bosques, los ríos, los lagos y el mar, en combinación con la distribución de las ciudades y pueblos, hacen de este condado una dicha para nuestros ojos. Con sus interminables paisajes naturales y el contacto constante con la naturaleza. Sí, las familias vivimos felices y en paz aquí, en el norte de California. Sí, mira, para mí el condado de Mendocino significa, bueno, en primer lugar, mi hogar para mi familia. Es un lugar donde bueno, yo en el personal quiero cuidar de este ambiente, cuidar donde estoy creciendo a mi familia, a mis hijos. Ya que he vivido aquí más tiempo en realidad que en mi país de origen, lo veo como un hogar para mí. Cuido de él y para tener un mejor futuro para nosotros mismos y para nuestros hijos también. A pesar de los grandes esfuerzos realizados por China para contener la propagación de la COVID-19, una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus, la hasta entonces misteriosa enfermedad descubierta en Wuhan, China, el pasado diciembre, cerca del Año Nuevo Lunar, celebración que alberga movimientos humanos a gran escala, estaba saliendo de su lugar de origen para llegar a todos los rincones del planeta. El primer caso confirmado de COVID-19 en Estados Unidos se anunció el 21 de enero de 2020. Un hombre de aproximadamente 30 años, originario del estado de Washington, que había viajado precisamente a China. La respuesta a la administración de Trump por la pandemia, tan criticada y poco exitosa, incidieron en serias consecuencias por la llegada del virus a Estados Unidos. Inicialmente, el presidente Donald Trump desestimó las preocupaciones sobre el impacto del brote inicial y, entre otros muchos mensajes, el 26 de febrero declaró su creencia de que el virus desaparecería como un milagro. Aunque después dijo que nadie en realidad sabía lo que realmente sucedería. Han pasado 8 meses desde esas afirmaciones y ese milagro no ha llegado y ha cobrado muy cara su presencia en un planeta en el que un virus puede viajar con boleto en mano a mucha velocidad. De la noche a la mañana, todo cambió. No nada más el condado de Mendocino, sino todo el mundo tendrían que adaptarse a los acontecimientos venideros. Ya se habían encendido muchas alertas y se estaban tomando medidas a nivel local, pero el virus todavía se encontraba lejos, muy lejos. Hasta el día 18 de marzo, en el que se detecta el primer caso confirmado de COVID-19 en el condado de Mendocino.
A partir del 26 de marzo del 2020, Estados Unidos se convirtió en el país con más casos de COVID-19 a nivel mundial. Posteriormente, el 11 de abril se convirtió en el país con más muertes en el mundo, sin que esta dinámica haya cambiado hasta principios de diciembre del 2020. Para cualquier comunidad, fueron noticias totalmente impactantes. Los estudiantes en el condado de Mendocino, a partir del día 17 de marzo, vieron sus vidas trastocadas tras el cierre de escuelas y el cambio a aprendizaje modificado, como medida de protección hacia un sector vulnerable de la población, y se emitieron órdenes de refugio en el hogar, llamado por el grueso de la población cuarentena. La población ha estado sobreexpuesta a la información sobre la pandemia a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Basta con teclear una palabra para que cualquiera obtenga más información al respecto. Yo me enteré de la pandemia por la televisión. Y sí, claro que sí, yo sí tengo mucho miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo si hay mucha gente que se ha muerto? Y luego hay mucha gente que le quedan secuelas y está enferma. Experiencia con lo del coronavirus es lo que me ha pasado, que cuando prendo la tele, cualquier canal en el que le ponga, nos están dando toda la información cuanto los casos que hay de contagios, de muertos, de las medidas que tenemos que seguir para no contagiarnos, pero todo eso de repente llega a ser estresante, porque cuando uno tiene que salir a comprar las cosas esenciales para la casa, sale con temor pensando que se puede contagiar en cualquier momento, y es mucho el estrés que no puede uno ir con seguridad a comprar las cosas y no quiere que la gente se le acerque. Me enteré por medio de la televisión y pues sí me preocupa porque pues, es una enfermedad peligrosa. Y yo sí me preocupa mucho porque mis papás ya están grandes y es una enfermedad que a la gente grande le causa la muerte. Debido a la pandemia hay mucho estrés, mucha ansiedad, aún con nuestros más pequeños. Ellos miran números de personas que mueren diariamente en las noticias y eso los asusta. Entonces estamos proveyendo servicios de consejería y terapia. Entonces también, si ustedes padres por favor notan que sus hijos están estresando demasiado, tienen demasiada ansiedad por esta crisis, por favor háblenos, comuníquense con nosotros y nosotros haremos los arreglos para que los niños puedan recibir servicios de consejería. Por ahorita requeremos que los estudiantes tengan mascarilla, los maestros tengan su mascarilla. Miramos la temperatura de cada niño, de cada maestro antes de la clase y nos estamos cuidando. Digo, la verdad es que quién sabe cuánto tiempo vamos a tener haciendo todo esto, pero primero es la salud y después es bailar y ojalá cantar. Ahorita no podemos cantar, pero bailar y actuar, digo, creo que eso es algo que necesita el cuerpo, que necesita la mente. Hay padres que han llegado casi llorando cuando apuntaron a sus niños otra vez. Wow, Nacho, no sabes cuánto necesitamos space en nuestras vidas. Mi niño nomás en la computadora, deprimido, no sale, no platica con sus amigos, tiene la escuela por Zoom, no sabes cuánto necesitamos esto. Nacho, mi niña lloró cuando le dije que la apunté en esta clase de Space. Muchas gracias, Nacho. Gracias por estar abiertos. Y
casi me siento bien orgulloso de que podamos estar abiertos un poquito, pero de escuchar eso de los padres, porque como dije, el teatro es medicina, les ayuda a los niños, a los padres también les da un descanso de los niños, y también para que los niños no estén en la computadora, no estén tomando su clase por Zoom todo el día. Existe un hilo muy delgado entre la exposición a información real y las noticias falsas. A nivel mundial circulan mitos y afirmaciones, los cuales no mencionaremos para no causar confusión. Solo diremos que estos mitos y afirmaciones apocalípticas, conspiranoicas o explicaciones médicas o científicas no basadas en evidencias causaron que mucha gente se confundiera y no tuviera los cuidados necesarios o no supiera cómo manejarse para prevenir un brote en su familia o para saber cuáles eran los cuidados en caso de contagio. Esto resulta grave, porque las medidas de mitigación en la comunidad son de especial importancia antes de que haya una vacuna o un medicamento terapéutico ampliamente disponible. Bueno, pues la realidad de esta pandemia creo que nos ha dejado una experiencia bastante desagradable, ya que nos ha hecho pensar cosas inimaginables que nosotros en una posición normal no hubiéramos creído. Y esto es debido a la gran información que tenemos a través de los medios digitales que ahora entran por todos lados y que nos causan hasta cierto punto problema, porque nosotros estamos convencidos o tenemos ciertas ideas, ciertos convencimientos bien aferrados, bien estructurados, y la información nos ha hecho cambiar, nos ha hecho pensar que realmente en ocasiones nos mienten. Y esto debido a que, pues, según las noticias y según la gente que nos manda información, pues nos llega a hacer creer que esto no existía, por ejemplo, que esto era cosa del gobierno, y más allá del gobierno, que era alguna situación mundial, alguna estrategia mundial para acabar con gente, para acabar con economías o con ciertas cosas, ¿no? El mismo presidente de los Estados Unidos hace el comentario de que esto lo generó China, y si se generó, pues nosotros empezamos a creer cosas totalmente fuera de la realidad. Entonces, es una problemática, y una problemática muy fuerte, debido a que como escuchamos noticias y escuchamos, pero no lo vivimos, nos empiezan a generar esas dudas, porque realmente la situación está afuera, nos tienen enclaustrados, nos tienen encerrados, y nosotros no estamos seguros muchas veces de que eso sea real. ¿Por qué? Porque no salimos, porque tenemos información solamente de televisión y tenemos información solamente de los medios, pero solamente esa información muchas veces que hemos sabido que es la que quieren que sepamos, entonces nos confunde, y esa confusión es la que nos hace pensar cosas que nunca imaginamos con nuestro raciocinio pensar. Analizándolo más a fondo, pues estamos en espera de ver aspectos o características de esta pandemia que nos hagan estar seguros, ¿no? Y ya, después de tanto tiempo, ya han estado saliendo en las noticias cómo están los hospitales, cómo están esa situación que nos comentan, cosa que al principio pues no veíamos. Lo que vimos en Italia, lo que vimos en España, era nada más imágenes de gente preocupada, pero no de hospitales llenos. Nos pasaban una que otra imagen. En momentos estratégicamente, a lo mejor para no asustarnos, a lo mejor para que no se
alterar a la gente. Pero toda esa información pues nos hace que nos confundamos mucho. En un principio la pandemia generó muchos muertos aquí alrededor de donde vivimos. Escuchamos de algunos fallecidos, pero a lo que voy es que escuchábamos solamente comentarios. Nosotros no conocemos a la gente en su totalidad y no sabíamos si era cierto o no. Escuchábamos que habían muchos comentarios en otras zonas, pero es lo mismo. Toda esa información que tenemos es solamente de terceros. Nosotros no hemos tenido una experiencia con personas cercanas, con gente que estuviera cercana a nosotros, y debido a eso, pues en un principio es que estuvo toda esa inquietud y esa no sabíamos si creer o no creer. Hoy día la situación se ha salido de control y ya hay mucho más información real y hay mucha información en noticieros donde se da uno cuenta que realmente la situación está complicada. El virus, nosotros creo que no tenemos duda de que existe. La duda es de cómo o por qué inició, y la duda es cómo se está manejando, si se está manejando correcta o incorrectamente. Creo que ese es el problema de todo, que nosotros no sabemos a ciencia cierta cómo vamos a sobresalir a esta situación. Entonces nos va a seguir generando malas ideas, nos va a seguir generando más angustias, pero ni modo, tenemos que asumir y tenemos que aguantar esta situación para poder salir adelante. Hola, yo soy una persona que dudaba de esta pandemia porque se decían muchas versiones, había mucha información, pero yo decía, no, en realidad no es cierto. Desgraciadamente tuve que vivirlo, tuve que vivir una experiencia personal desagradable, que un ser querido se nos fue para poder creer que era cierto. Y pues desgraciadamente me doy cuenta que es a nivel mundial. Y pues hoy lo único que puedo decirles es que hay que darle gracias a Dios por estar aquí y que ojalá y un día o el próximo año podamos decir y contar nuestras tristes experiencias que hemos vivido con ella. Uno de los problemas que yo tuve fue el no haber creído desde el principio, porque se decían muchas cosas. Primero que el gobierno, después que solo era para afectar a cierto porcentaje de la población, otros creían que no era cierto, y pues después de tantas cosas no sabes qué creer. Entonces fue más que otra cosa el tantas versiones nos hace no creer. Yo no creía al principio hasta que me comencé a dar cuenta de algunos casos cercanos. Así es que pues tomen conciencia y hay que tratar de tomar todas las medidas que se puedan. La información oficial, confiable y actualizada la encontrarás en la página en español del Departamento de Salud Pública de California. Puedes escribir en tu buscador Departamento de Salud Pública de California o bien teclear el nombre de la página. También puedes informarte en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Infórmate, es tu derecho y es tu obligación. Y sobre todo, no difundas ninguna información que no sea confiable. Una forma de ayudar es no causar confusión. En nuestro día a día todo cambió. Cerraron escuelas, cerraron tiendas, cerraron negocios. La vida ya no iba a ser igual.
Se trataba de un gran cambio cultural e histórico en la población mundial. Nos volvimos más dependientes de la tecnología y a la vez más unidos que nunca a través de ella. Se le dio prioridad a los trabajos esenciales, es decir, a lo que se necesita hacer para vivir el día a día. Desde que la cuarentena fue impuesta en el condado de Mendocino, las instituciones hicieron esfuerzos muy grandes para adaptarse a nuevas formas de dar servicios y de atender a la población. Si bien el condado de Mendocino sigue la normatividad que exige el estado de California, también se rige por las condiciones particulares del mismo. Las escuelas nos han informado con mensajes de texto y llamadas telefónicas. Hay servicio de alarmas de emergencia e información a través de los medios de comunicación locales y de los teléfonos celulares. La cuarentena llegó y llegó para quedarse. Y ha sido nuestra obligación hacer lo que nos corresponde. So North Coast Opportunities is the community action agency serving Mendocino and Lake counties, as well as other surrounding counties. As a community action agency, we work to alleviate the root causes of poverty. That, of course, relates to health. Poverty and health are very closely connected, and so reducing the spread of COVID-19 does help to support economic integrity throughout our county. En el condado de Mendocino podemos ver que la pandemia ha afectado enormemente a la educación de nuestros niños. La rutina de aprendizaje de nuestros niños es algo básico para ellos. Ellos están acostumbrados a cierta rutina, pues nuestro principal objetivo como sistema educativo es mantener a cada estudiante seguro y sano, ¿verdad? Pero con esta pandemia se han duplicado los esfuerzos para poder conseguirlo. Por esta razón, pues tendremos que recurrir a otro sistema de educación. Reconocemos que los niños dependen de recibir instrucción de sus maestros e interacción social con otros niños para su crecimiento tanto académico como social. Pero también con esta nueva crisis he visto cómo el Departamento de Educación Escolar ha hecho un excelente trabajo para ayudar a nuestros niños para que reciban el mejor plan de educación posible. Sí, este es el patio de Space aquí en Ukiah. Aquí afuera es donde tenemos las clases de baile. Adentro de vez en cuando podemos usar el teatro para clases de actuación. Y es raro estar aquí afuera tomando clases de baile, pero si todos continuamos a seguir las reglas, poco a poco vamos a poder regresar a lo normal. Tenemos un estudio de baile que no se puede usar por lo de COVID. Hay que seguir las reglas y ojalá pronto podamos regresar como estábamos antes. Mi familia es lo más importante y ahora con esto que ha surgido del coronavirus he tenido pendiente, pero con los servicios médicos que he tenido me he sentido más segura para proteger a mi familia. En todo el mundo, las cifras han ido en aumento, obligando a los gobiernos, ya sea locales, estatales o nacionales, a tomar diferentes medidas de contención basados en las necesidades o capacidades específicas de cada uno de ellos, cuidando un balance entre la necesidad de confinamiento y el cuidado de la economía. En el condado de Mendocino, las cifras nos muestran algo que desde el principio ha llamado la atención por su recurrencia. En Estados Unidos hay una estructura social y económica que trabaja día a día, consume y participa en las diferentes actividades propias de los pueblos del mundo bajo una peculiar forma de vida, de comunicación y de intereses particulares. Todo ello coexiste dentro de un país que ha recibido población migrante a lo largo de su historia, y el condado de Mendocino es una réplica de ello. Este sector de la población, pese a estar presente en el país desde la fundación del mismo, por motivos geopolíticos se está convirtiendo en mayoría estadísticamente hablando, pero sigue siendo minoría política y social en la toma de decisiones importantes. Es un grupo poblacional de una gran importancia en la economía de los Estados Unidos de Norteamérica. Nos referimos a la comunidad
latina. Latino o hispano, términos que confunden a más de uno y en ocasiones ofenden a otros, pero que invariablemente son utilizados por las instituciones para ubicar a quienes nos estamos refiriendo. Sobre todo en Estados Unidos, donde existen grupos poblacionales de lo más variados. Una definición nos dice que un latino es una persona natural de los países de Europa y América, donde se hablan lenguas derivadas del latín. Algunos más los identifican como las personas provenientes de América Latina. Y el término hispano se refiere a personas procedentes de algún país hispanoamericano o con algún antepasado hispánico, tanto de España como de Hispanoamérica. Pues bien, hacemos énfasis en este término porque la información recurrente a la que nos referimos es que la comunidad latina ha sido la más afectada en contagios y muertes por coronavirus. La comunidad latina es la más afectada, con las estadísticas más altas en cuanto a la propagación del COVID. Los latinos ponen la cuota mayor de muertos, afectando a toda la comunidad. The vulnerable populations that our project is serving are Latinx community members, youth ages 34 and younger, and our tribal communities. Those are the groups in our county who are most impacted by the pandemic. They're the ones who are most likely to contract the virus, and also those who are most likely to have long-term health and socioeconomic implications of having COVID-19. La pandemia 2020 ha significado un reto para la comunidad latina en el condado de Mendocino. Existe una necesidad de hacer este énfasis al ser los más afectados en casos de contagios y de muertes, en una cantidad proporcionalmente mayor que de otros grupos poblacionales. Y no es que seamos genéticamente más susceptibles, no es que los latinos anden por ahí acechando el peligro como algunos afirman, por lo menos no todos, sino que hay una exposición constante sin la atención apropiada. Esto lo han demostrado diferentes estudios de muestreo en grandes metrópolis de los Estados Unidos y se han definido diferentes causas que han provocado que los latinos sean los que encabezan la lista de contagios y muertes en los Estados Unidos y en el condado de Mendocino por específico. He aquí algunas de las causas. Una participación desproporcionada en trabajos del sector servicio, preparación de alimentos, recolección y manejo de la basura, trabajo en el campo, limpieza de casas, de oficinas e instituciones como hospitales, escuelas, servicios públicos, fábricas, mantenimiento general, construcción, etc. Actividades que no pueden ser suspendidas porque son esenciales. La pobreza y la prevalencia desproporcionada de afecciones subyacentes como el asma, la obesidad y las enfermedades cardíacas entre los latinos complican mucho el proceso de la enfermedad. La población indocumentada que vive en esta zona está compuesta mayormente por inmigrantes provenientes de Latinoamérica, que por lo general no tienen acceso a seguros médicos o prefieren abstenerse de solicitar ayudas por miedo a exponer sus datos personales y que el gobierno pueda acceder a información de primera mano o a tener que pagar los elevados costos de los servicios médicos, desconfiando en general de las instituciones. Han existido casos en que personas que dan positivo son enviados a sus casas, pero en las casas o departamentos no cuentan con un lugar donde se puedan apartar del resto de las personas que viven con ellos, lo que ha incidido en más contagios. Algunas personas que han dado positivo en la comunidad, por temor o vergüenza, no han avisado a las personas que estuvieron en contacto con ellas los días previos a su contagio. Para algunas familias, la economía del hogar depende de las horas trabajadas por día. Si no trabajan, no ganan, y sus trabajos no les ofrecen ningún tipo de beneficio legal.
Estas familias no tuvieron el privilegio de refugiarse en casa por el tipo de trabajo que desempeñan o porque el costo de no trabajar era peor que salir día a día y exponerse. Al sufrir la repentina ausencia y cierre de empleos debido a la pandemia, no pudieron accesar por falta de documentación o en ocasiones de conocimiento a los servicios de apoyo que ofrece el Estado y aceptaron trabajar en condiciones que no garantizaran su protección. Por ser en su mayoría trabajadores esenciales, nuestra comunidad fue la que menos paró de trabajar. Fue la que menos tuvo la oportunidad de quedarse a cuidar a sus niños y los tuvieron que llevar con la niñera. Esto impidió que como familia pudieran quedarse en casa y tener menos posibilidades de realizar una cuarentena, y los niños a su vez convivieron con niños de otras familias en los lugares de cuidado, llevando a sus hogares la posibilidad de la propagación. En medio de la crisis por el coronavirus, muchos han evitado buscar asistencia médica, pese a presentar síntomas asociados con la COVID-19. Aunque hay instituciones que ofrecen ayuda a las personas sin importar el estatus migratorio, hay personas que prefirieron no correr el riesgo o simplemente desconocen que existe esa posibilidad. Existe la costumbre en algunas personas de primero intentar con remedios caseros antes de recurrir al servicio médico. También agravó casos la creencia de esperar a que se les pasaría y el no acudir al hospital hasta que ya era demasiado tarde. Seguramente hay razones personales y específicas en cada una de las historias de contagio, pero las mencionadas tratan de explicar factores recurrentes en el entorno social de la comunidad latina. Los reglamentos impuestos por el gobierno local han tenido que ser cambiados y ajustados de acuerdo al número de casos diarios en el condado, permitiendo en ocasiones la posibilidad de apertura de los servicios o restringiéndola según sea necesario. Pero en ningún momento cambian las precauciones básicas. Siempre hay que seguir con el lavado de manos, el uso de cubrebocas, mantener la distancia y quedarse en casa en caso de sentirse enfermo. ¿Tú eres de aquí trabajas en Guadalajara y aquí vives? Sí. Ok. ¿Y cómo piensas que afectó la pandemia a la comunidad latina? Pues aquí solamente lo que vemos que afectó fue en los restaurantes. Sí. Todos los restaurantes están cerrados, solamente para llevar. Y nosotros no hemos visto realmente que nos haya afectado como los que trabajan en las marquetas, porque las marquetas todo el tiempo han estado abiertas, pero sí los restaurantes, más aquí que es donde todos trabajamos, la mayoría trabajamos en restaurantes. ¿Y hay mucha comunidad latina aquí en Guadalajara? Sí. ¿Y qué piensas que está haciendo la gente ahorita que se quedó sin trabajo? ¿Están teniendo problemas? Sí, hay mucha gente que sí tiene problemas, que no tienen, y más que está todo, las rentas todas caras. Y como usted sabe, pues uno no tiene ayuda del gobierno, pero ahí estamos sobreviviendo. North Coast Opportunities is so sorry to the people who have lost family to the pandemic, to COVID-19, and the people who currently have COVID-19. North Coast Opportunities is offering financial assistance to people who have been impacted by the virus, especially people who did not receive a stimulus check. If you have been financially impacted by COVID-19, please reach out to North Coast Opportunities for financial assistance, and please know that you're in our thoughts, and we're sorry for what you've gone through. Me da mucho gusto que los padres, a pesar de los retos que están enfrentando con esta pandemia, están dispuestos a decir presente.
el que vayan conociendo cada vez más cómo funcionan las diferentes plataformas de educación que están utilizando los maestros, como Google Classroom, como Seesaw, como asegurarse de que cada mañana se conecten a su clase virtual, como si estuvieran llevando a sus niños literalmente a la escuela. El hecho de que ellos los conecten es como si los estuvieran llevando literalmente al salón de clases. Entonces apreciamos tanto esto porque los niños van mirando de que es importante para los padres, entonces debe de ser importante para ellos. Preguntamos cuándo habíamos vivido un momento a escala mundial en el que nos viéramos obligados a realizar tantos cambios y en tan poco tiempo. Todos sabemos que la vida es dinámica. Lo que ayer era, hoy ya no lo es. Lo que hoy no está, mañana sí. Por más rutinaria y estable que sea nuestra vida, siempre hay transformaciones. Pese a todo, la mayoría de las personas tienen grandes problemas para cambiar. Es indudable que esta etapa está teniendo enormes consecuencias emocionales. Pero hay un hecho todavía más radical: la velocidad y la forma en la que muchas de las personas de todo el mundo han perdido a uno o más de sus seres queridos. Al principio no lo podíamos creer, después no lo podíamos aceptar y al final tuvimos que ser prácticamente obligados a asumir una diferente forma de interactuar con el mundo. Sí, la comunidad latina de Mendocino al principio de la cuarentena se sentía abrumada, temerosa y sobre todo muy cuidadosa, y al mismo tiempo por las redes sociales iban y venían mensajes y muchos de ellos eran bromas, chistes e historias chuscas que hicieron la delicia de todos y al mismo tiempo nos acompañaron en esos días de cuarentena. Algunas personas que se atrevieron a hacer pequeñas reuniones en su casa y lo llegaron a publicar en redes sociales, llegaron a ser blancos de críticas y descontentos por parte de sus conocidos, pero en general, la mayoría de las personas seguimos las reglas y nos preguntábamos ¿hasta cuándo? Hasta que llegó el verano, porque el verano es la mejor época del año. Y la fiesta comenzó, nos faltaba solamente tú. Con tanto calor era casi imposible quedarse dentro de casa. Aunque los parques estaban cerrados, todavía había lugares a donde podíamos ir. Y poco a poco fuimos tomando confianza y saliendo un poco más y más y más. De pronto, hubo lugares que se vieron llenos de personas, maravillosos reencuentros entre familias o amigos. Simplemente había más gente en las calles y en los comercios. A través de los medios de comunicación, habíamos visto la tragedia en otras partes del mundo y en otras partes de los Estados Unidos. Gente obligada a quedarse en casa con medidas coercitivas,
muertes masivas, sistemas de salud colapsados. Una y otra vez se le ha pedido a la población que se lave las manos, mantenga su distancia, use cubrebocas y se quede en casa si se siente enfermo. Si no hay una razón importante para salir, lo mejor es quedarse en casa. A finales de mayo e inicios de junio se establecieron medidas para comenzar a relajar las normas de la cuarentena y con ello permitir que muchos negocios pudieran reabrir para reactivar una economía seriamente afectada por las medidas de mitigación, aunque se establecieron protocolos de higiene muy específicos. Fue así como los habitantes de Ukiah fuimos testigos de la reapertura de una conocida tienda de ropa en la que dentro se seguían todas las normas establecidas por el gobierno, pero que afuera estaba una enorme e interminable fila de personas casi formadas una detrás de la otra, conviviendo por horas. Hubo en algún momento una falsa percepción de libertad con la reapertura económica, pero eso no significaba bajar la guardia, ni que la amenaza del virus hubiera desaparecido, sino que tendríamos que adaptarnos a tomar precauciones de tiempo completo, en las condiciones en que en otro tiempo hubieran sido normales. Al mismo tiempo, en la Unión Americana comenzaba un movimiento social histórico, el movimiento Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, iniciado por el injusto asesinato de un hombre negro a manos de un policía, que desató un cúmulo de protestas a todo lo largo y ancho del país. La gente salía a las calles a protestar por una causa justa, pero una y otra vez fuimos testigos de movimientos de masas reunidas en espacios muy pequeños y sin tener todas las condiciones de seguridad contra la pandemia. También vimos a la gente atiborrando una playa en el sur de California. Hubo escándalos a nivel mundial de gente famosa rompiendo los protocolos, organizando eventos masivos o bailes clandestinos. Servicios religiosos que cumplían la norma de realizarse al aire libre, pero que al reunir demasiada gente propiciaban la propagación del virus. También vimos por televisión grupos grandes de personas en diversas ciudades del mundo que protestaban sobre las medidas de confinamiento y el uso de cubrebocas. Mendocino no se quedó atrás. Protestamos en el movimiento Black Lives Matter, al que reafirmamos nuestro apoyo, pero que nos mostró a mucha gente reunida en un solo espacio sin cuidar una sana distancia. Se celebraron las graduaciones que resultaron en cierto número de contagios. También hubieron dos brotes importantes. Uno, cuando los funcionarios de salud pública del condado de Mendocino anunciaron que personas que habían participado en un servicio religioso del Día de la Madre en Redwood Valley contrajeron el virus, y otro, en Round Valley, que causó que pusieran a todo el pueblo en cuarentena. Mientras tanto, nuestra gente disfrutaba el verano. Nos encontrábamos en las playas, en los ríos, en los lagos, en algunos parques y en las fiestas. Sí, las fiestas. Para nadie es un secreto que los latinos del condado de Mendocino también ocupamos el primer lugar en la realización de fiestas y reuniones durante la pandemia. Se han podido escuchar a los grupos, bandas, karaokes o mariachis sonando por ahí en algunos lugares de nuestro vecindario. Además, todos hemos visto fotos o videos de estas reuniones por las redes sociales. Y no es que esté completamente prohibido hacer fiestas o reuniones, sino que esos videos o esas fotos nos muestran personas alegres, compartiendo sin sana distancia y sin cubrebocas. El tema de las fiestas es muy controversial y vale la pena analizar desde un punto de vista integral, basado en cultura, tradiciones, valores e historia de la comunidad latina. Porque nosotros, los querendones, los siempre alegres, los que disfrutamos de una hermosa fiesta, los que sobre una mesa con muchos alimentos nos la pasamos súper, conviviendo y platicando, los abrazadores, los bailadores que llevamos la música por dentro, los que siempre tenemos un lugar para un invitado más, los que somos sociables,
los que valoramos la convivencia entre generaciones, los que hemos crecido en comunidad y trabajamos siempre juntos, los que estamos acostumbrados a las celebraciones porque lo llevamos en nuestra sangre, en nuestra historia. Festejamos las fiestas patrias, a nuestros héroes, celebramos a la muerte, porque queremos celebrando, hacemos amigos parrandeando, porque demostramos nuestro amor compartiendo. Al parecer, no podemos evitarlo. Nos cuesta mucho trabajo resistirnos a las fiestas. Si eres latino, sabes de lo que te estoy hablando. Pero, ¿no tendremos que pensar un poquito más en las personas que amamos a la hora de realizar fiestas grandes? Y sobre todo, cuidar a nuestros familiares que seguramente estarán presentes en ellas. No tenemos derecho a pedirle a las personas que realicen o no una fiesta, ni tampoco está prohibido del todo. Lo que debemos tener es el criterio de asistir o no a ella, y en el caso de asistir, respetar las medidas de protección básicas. Y si somos nosotros los que la organizamos, debemos tomar en cuenta la gran responsabilidad como personas al convocar a una reunión masiva en tiempos del coronavirus. Las fiestas no se cancelan. Tenemos que reinventarlas en la era de la pandemia. Lo más lamentable de esta pandemia es que la gente no se cuida, no quiere seguir las instrucciones de cuidado y es lo que más nos preocupa en este momento. And when asked about, wearing a face mask, while it may feel, somewhat uncomfortable on my weird face, that's an element of self-consciousness, but for social policy, not eugenic policy, people should make that choice to put on a mask. But our government, our board of supervisors, our county, our small city, our republic, they're not mandating that we have to wear this, and there's no National Guard in the streets coming to your house waiting until you go to the store with batons and weapons to say you have to put that on. And I'm really glad that has not happened yet in this land, because not to coin Woody Guthrie, but this land is for all Americanos and all humans that walk in this space. And it relates to that mask thing, like if you want to do it, but if a business says to do it, then you should. Respetar las mínimas medidas puede salvar vidas. No es una exageración. Sin embargo, la simple aplicación de estas tareas se volvió una situación de intereses particulares. Algunos por convicción, otros por desatención, algunos más por irresponsabilidad y hasta por afinidad política. Hay personas que se han negado a seguir los lineamientos y solo lo hacen cuando es mandatorio. Si no puedo entrar a una tienda sin cubrebocas o mascarilla, no entro. Entonces, si quiero entrar, me la pongo. Pero sí puedo ir a la casa del vecino y no ponérmela porque el vecino no me puede obligar. O puedo ir a la casa de un pariente y no ponérmela porque es familia. Pero no tomamos en cuenta que es familia que vive en otra casa. Y aquí entramos en un entramado de muchas circunstancias que se han suscitado en el que nos damos cuenta que la gente no está utilizando un cubrebocas, barbijo, tapabocas, mascarilla o como le querramos llamar. Algunos no lo están utilizando por conciencia o conocimiento. Lo están utilizando solamente donde la ley o las condiciones así lo requieren. Pero están descuidando la relación con las personas más importantes, y son los amigos o la familia. Están desprotegiendo o exponiendo a las personas que más aprecian. Según la Organización Mundial de la Salud, la decisión de usarlo o no puede incidir en que no pare el contagio y pone en desventaja a las personas más vulnerables. El presidente Donald Trump no lo ha querido usar, al igual que otros mandatarios de otras partes del mundo. Eso ha generado controversias y argumentos para no usarlo también. Y entre otras cosas, la gente dice, no me da la gana, no creo que funcione, no puedo respirar,
No me gusta traerlo. Me da vergüenza. Para algunos tipos de trabajo es desesperante. Si nadie se lo pone, ¿por qué yo sí? Algunas personas comenzaron a actuar en automático. Si me piden tapabocas, me lo pongo. Si no me lo piden, pues no. ¿Cómo me sentiría sabiendo que se lo transmitía a alguien más? ¿Y si no me enterara nunca? ¿No me importaría esa posibilidad? La enfermedad del coronavirus es una enfermedad con muchas variantes, y una de ellas es que no a todas las personas que se contagiaron del coronavirus les atacaron los síntomas y se enfermaron. Un porcentaje significativo de quienes recibieron un resultado positivo en la prueba del coronavirus nunca presentaron los signos de advertencia, y eso ha causado que haya sido muy difícil de controlar el contagio. Hablemos del esfuerzo individual de la sociedad. Si cada individuo se hace responsable sin esperar nada de los demás, sino tomando en cuenta los posibles escenarios a partir de mi persona, entonces mi responsabilidad estaría contribuyendo a prevenir el contagio. Y al pasar de individuo a sociedad, impactaría en las cifras generales, y es lo que ya está pasando en otras comunidades de países en los que la sociedad está tomando muy en serio las medidas a nivel personal y están viendo resultados como pueblos, como ciudades y como países enteros. The Mask Awareness Project is founded on the principle that by wearing a mask and otherwise preventing the spread of COVID-19, we all can do our part to get back to normal. This information of wearing a mask and how important it is for all of us to do our part to slow the spread, that's already been coming from the top down. We've already heard it from our public health officials, and now what we really need and how this program is developed is to for neighbors to teach one another, for peers to teach one another. We need to be able to hear this from our friends. We need to normalize taking the pandemic seriously. Por fortuna, en el condado de Mendocino, las campañas que se han hecho son de concientización y no se ha utilizado de ninguna manera la fuerza pública para obligar a los ciudadanos a respetar las medidas de contención. Mantener la sana distancia, desinfectar, quedarse en casa y usar la mascarilla. Hay que usar una mascarilla en todo momento en que se esté en ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores, especialmente cuando sea difícil mantener una distancia de 6 pies de los demás. Cuando asista a reuniones seguras al aire libre y con personas que no viven en su hogar. Para que una mascarilla sea efectiva, tiene que tener las siguientes características. Tiene que colocarse de tal manera que le pueda cubrir la nariz y la boca, y hay que asegurarla por debajo de la barbilla. Tiene que estar ajustada a los lados de la cara. Tiene que estar hecha de 2 o más capas de material respirables y bien tejidos. O también puede usar una mascarilla médica desechable. Mantenimiento e higiene de las mascarillas. Si una mascarilla es reutilizable, hay que lavarla después de cada uso con agua tibia y jabón. Hay que colgarla o dejarla secar en la secadora. Si es una mascarilla médica, se tiene que desechar después de cada uso. Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla. Tome su mascarilla con cuidado y solo por los lazos o lazos de los oídos. Hay que tratar de no tocar la mascarilla. Las mascarillas no deben ser usadas por niños menores de 2 años de edad, ni por personas que tengan dificultad para respirar, o que estén inconscientes, incapacitadas, o si no pueden quitárselas sin ayuda. Otras cosas importantes que debe de hacer es lavarse continuamente las manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos. Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Hay que quedarse en casa si se está enfermo y mantener 6 pies de distancia de los demás. Los síntomas del COVID son fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida reciente del gusto y del olfato. Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus.
Las pruebas de COVID-19 están disponibles para aquellos que actualmente no presentan síntomas. Si usted está experimentando síntomas continuos, por favor quédese en casa y llame a su proveedor de atención médica para obtener instrucciones. Estamos hablando de una enfermedad que puede complicarse y llegar a ser mortal, y la complicación es imposible de predecir. Tu sistema inmune o el de tus seres queridos podrían ponerse a prueba si llegaran a encontrarse con el virus dentro de su organismo. Y a partir de una complicación, podría comenzar un proceso doloroso que se vive en soledad, lidiando con una enfermedad que ha resultado cruel y traicionera, sin contar con las posibles secuelas que puede dejar a su paso. Bueno, desde hace 8 meses que empezó esta situación en el que el mundo dio pues un giro completamente y se nos empezó a tener muchísimas restricciones, han pasado muchas cosas. O sea, la gente, lo que yo me he dado cuenta es que la gente se siente encerrada, la gente se siente abrumada, la gente pues tiene distintas formas de pensar y expresarse y todo tuvo que cambiar en muy poco tiempo para poder salir adelante, y las medidas que nos pusieron pues eran bastante restrictivas y siguen siendo bastante restrictivas y puede ser que no veamos un fin. Pero viene el otro lado de la moneda, el área en cuando una persona realmente pues se enferma, tiene que tener un cuidado especial por medio del sector salud, y entonces hay una gran problemática en ese momento porque el paciente está vulnerable, la persona enferma está vulnerable, el familiar está vulnerable, y nosotros en este caso como sector salud también lo estamos, porque en muchas ocasiones pues no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, el paciente se enferma, llega grave, empieza con un cuadro respiratorio, se complica, y el peor asunto, lo más grave de esto es que no sabemos quién puede llegar a complicarse realmente. O sea, es una lucha entre el sistema inmune y el virus. Entonces, ¿por qué tanta restricción? ¿Por qué tantas medidas actualmente? ¿Por qué tantas nuevas reglas, tantos nuevos protocolos? Precisamente es para no llegar a eso, porque en realidad todos somos vulnerables de poder contraer la enfermedad. No sabemos quién sí, quién no, en qué momento alguien se va a agravar, quién va a necesitar un oxígeno suplementario, quién va a necesitar una mascarilla, o quién se va a enfrentar a una intubación y necesitar una ventilación mecánica. Entonces yo le pediría a la gente que se cuide, que continúe con las medidas, que si ama a su familia, que si ama a sus amigos, que si tiene un respeto por las demás personas, sigan las medidas, se queden en casa, nos ayuden a nosotros como sector salud en poder brindarle la atención adecuada y no colapsar nuestros sistemas de salud, porque cuando se rebasa el número de pacientes, pues realmente la atención y la calidad de la atención también baja porque nos supera. El trabajo es muchísimo, y en este tiempo, desde que se declaró como tal la pandemia, pues hemos estado trabajando sin descanso, y al contrario de lo que nosotros esperaríamos que fuera disminuyendo, que fuéramos mejorando, pareciera que hay picos en cada mes, se encuentran picos de saturación hospitalaria, de cantidad de pacientes que llegan graves, y eso pues nos abruma porque nosotros estamos al frente de todo eso, y no en ocasiones no tenemos ya las medidas necesarias, no tenemos las camas necesarias. Entonces pues yo les pediría que sigan las recomendaciones, que nos cuidemos. Esperemos que haya una luz al final del túnel, y eso va a pasar si cada uno de nosotros seguimos las recomendaciones que se nos dan. Historias de conquistas, de independencias nacionales,
Migraciones, ciencia, arte, tecnología, comercio, innovaciones, espiritualidad, golpes de Estado, revoluciones, invasiones, odios y alianzas son eventos que han forjado la historia de América Latina, de la cual nos sentimos muy orgullosos. El origen de por qué emigramos casi siempre surge de una necesidad imperiosa de buscar la oportunidad de una vida mejor. Y la oportunidad no la desperdiciamos al llegar a Estados Unidos. Los latinos somos muy trabajadores, eso nadie lo puede negar. Acusados injustamente de robar trabajo a los ciudadanos americanos, somos una fortaleza muy grande en este país de oportunidades. Cuando emigramos, nunca olvidamos de dónde venimos. Y producto de nuestro trabajo, enviamos dinero a nuestros seres queridos que se quedaron allá esperando por nosotros. Cargamos con nuestra historia, nuestro pasado, nuestras costumbres y tradiciones, y también nuestra forma de relacionarnos. ¡Ahí te voy, mi México! Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Ya nos pasamos de este lado en Estados Unidos, pues no sé, añoras tu tierra, tus mañanas allá. Y yo casi siempre, todo el tiempo ando cantando. Desde que me levanto, antes de ir a la regadera, manejando hacia el trabajo, en el trabajo. Me encanta mucho cantar y pues las canciones dicen mucho, me recuerdan mucho a mi México. Aquí, en el condado de Mendocino, nuestra principal fuente de trabajo es la agricultura, los restaurantes y los servicios de construcción. La calidad de vida es maravillosa y tenemos un sentido de comunidad. Con esta situación que nunca imaginamos, se nos salen de control algunas cosas. Ahora más que nunca, tenemos que sentirnos fuertes para enfrentar una enfermedad a nivel mundial, apoyándonos en comunidad. En nuestro condado, hubieron personas que se sintieron estigmatizadas al haber contraído el virus. Fui la primera persona que le dio COVID aquí en Fort Bragg. Es una enfermedad muy fea. Yo pasé por momentos a veces difíciles, no para que me hospitalizara, pero sí no fue fácil lidiar con esa enfermedad. Es algo que no se puede explicar porque es algo doloroso, es algo, no sé si realmente fue muy doloroso, pero emocionalmente quedé muy mal, como por una semana. Estuve llorando por el simple hecho de estar sola. Lo que más me afectó fue la tos. La tos empieza constantemente y no para. Estuve yo tirada en mi baño por un buen rato, hasta que yo sí pensé ya no tenía fuerzas para seguir con esa enfermedad. Pero gracias a Dios salí adelante. Y fue muy difícil porque fui la primera persona que se contagió en Fort Bragg. Y hubo personas que es verdad que dicen que los verdaderos amigos
se conocen en la cama y en la cárcel, porque personas que de verdad me estimaron, vinieron, me dejaron comida sabiendo que yo no podía salir porque estaba en cuarentena. Vinieron, me dejaron comida, me dejaron agua, fruta, muchas cosas. Mis compañeros de trabajo también me apoyaron un poco con la fruta y todo. Y fueron contadas las personas que se preocuparon por mí. Mi hermana, ella fue la que más me apoyó en venir a dejarme comida también, pero ella también sufrió como las secuelas de que su hermana tuviera COVID, porque no querían acercarse mucho a ella y ella era la que tenía que salir a comprar comida para mí a veces. Y las personas la veían y como que se alejaban de ella sabiendo que era mi hermana. Es muy difícil pasar por eso, y ahora que ya hay muchas personas que se han contagiado, ya entienden un poco la situación, pero en el momento fue muy difícil para mí. Es una enfermedad muy difícil. Es muy bueno que se cuiden, que se pongan cubrebocas, sobre todo que se laven las manos. Y esa enfermedad sí existe, aunque no lo creas. Que se laven las manos constantemente, que usen cubrebocas, que traten de salir lo menos que puedan, que no tengan porque se está contagiando muchísima gente por eso. ¿Por qué? Porque a veces piensan que es una gripa normal y confunden los síntomas del COVID con una gripa fuerte, y es donde la gente no se pone en cuarentena o no se toma una prueba de COVID y andan contagiando a gente que tristemente las personas más afectadas son las que tienen enfermedades crónicas del riñón, del hígado, y a veces no necesitan que estar enfermas. A veces simplemente cuando la persona no está fuertemente de su sistema inmunológico es donde les afecta más, y por eso fallece muchísima gente, por eso se muere mucha gente. Yo, como sobreviviente de COVID, como me dijo una vez en el hospital, quiero decirles que se cuiden, que se pongan mascarilla, que se laven las manos, que crean que de verdad esa enfermedad, cuando les va a pegar, les va a pegar. Y cuidarse mucho. Y creo que es todo lo que les quería platicar. Y es que, a nivel mundial, hemos visto que gente ha caído en acusaciones hacia otras personas, incluso agresiones y maltratos. Familias enteras que no quieren confesar que su familiar murió por COVID-19. Y todo este tipo de acciones tienen un factor fundamental: el miedo. El miedo que el virus ha infundido en nosotros es de diversa índole. Algunos temen perder el sustento económico, otros perder a un ser querido, quizá enfermarse uno mismo, o que la comunidad nos rechace o nos culpe de haberlo transmitido. Incluso hay algunos que ya le temían a la vacuna desde antes que existiera. Como seres humanos, debemos detectar nuestros miedos, aceptarlos y sobreponernos a ellos, y una de las formas más eficaces es tomar conciencia y hacer lo que está en nuestras manos para disminuir los daños. Algunas personas aseguran que les han afectado más las medidas tomadas para contener la pandemia que la enfermedad misma, lo que llamaríamos el daño colateral. Ha causado entre nuestra gente depresión, ansiedad, estrés, crisis económica, aumento de peso y adicción a los videojuegos en los niños. Sobre todo, lo más lamentable ha sido el duelo por las pérdidas de vidas de personas de nuestra comunidad que murieron a causa del COVID-19. Las cifras están allí. La muerte ha tocado muchas puertas, pero las historias
y el dolor que se padece solo lo conocen las familias que lo han vivido. El día de hoy quisiera manifestar todo lo que hemos estado pasando como familia en mi persona, referente a la situación que aqueja hoy en la pandemia de COVID. Triste y lamentablemente, en la actualidad la sociedad aún no cree que existe esta enfermedad y lo toma muy a la ligera, no cuidándose, yéndose a fiestas, incluso yendo familias completas a proveer de alimentos a las familias y tal vez esto sea una necesidad. Sin embargo, en ocasiones es meramente lúdico, salen por diversión. Y triste y lamentablemente yo he sido pues víctima de este contagio, aún y a pesar del uso de cubrebocas, aún y a pesar de todas las recomendaciones, por cuidarme a mí y por cuidar a mi familia. Previo a que yo enfermara, una amiga muy cercana, 42 años, y perdió la batalla. Es triste y angustiante porque ella vivía solamente con su pequeño de 12 años. Y entonces yo me pregunté, ¿qué hizo falta? Tal vez mi ayuda no solo dependía de ayudarle a orar y de estar con ella anímicamente, sino que debería de trascender, porque a lo mejor ella pudo necesitar alimentos, ella pudo necesitar algo más, y nunca lo hice. ¿Dónde está quedando esa parte humana? ¿A dónde nos está llevando tal enfermedad? Porque a final de cuentas, esta enfermedad se vive absolutamente solo. Se batalla solo, y cuando pierdes a un ser querido, lo despides en la soledad, en el aislamiento. Pasa el tiempo y en la lógica yo procuro cuidarme, cuidar de mi familia, salir solamente por lo necesario, y al poco tiempo inició con dolor de articulaciones, dolor en los ojos, resequedad en la nariz y en la garganta. Y en la lógica yo decía, pues, es un cuadro gripal, voy a estar bien. Mis pulmones habían sido dañados y yo no me percaté. Siempre tuve la certeza de que había pasado como un cuadro gripal. El quebranto, la tristeza, se fue recrudeciendo cuando en ese mismo instante de mi enfermedad, en ese proceso, otro amigo había perdido la batalla. Y uno se pone a pensar, si yo estoy pasando por esta situación, en enfermedad, en la pérdida de amistades, ¿qué no están pasando muchos hogares? Pasa el tiempo. Para recuperarme no bastaron 15 días. Es más, hoy en día sigo con ese daño pulmonar que si yo no sigo con mis inhalaciones, siento el cansancio y siento la fatiga y siento el pequeño dolor en la espalda y en el pecho. Y lo que les cuento a continuación viene a moverme completamente en cuestión emocional, porque lo mismo sucede con un cuñado. Mi cuñado enferma, es contagiado, se contagia a mi hermana y se contagia a su hijo. Él inicia con toda la sintomatología, pero sin darle importancia. Primero él decía, es una tos y se me va a quitar. Son escalofríos y se me van a quitar. Quiero pensar que él dejó pasar mucho tiempo.
porque después de ese tiempo las cosas fueron empeorando al grado de poder él mismo pedir la oxigenación por vía artificial. Siempre las familias hacemos lo imposible porque ese ser querido, ese ser amado, se encuentre bien. Se colapsa toda la familia cuando se nos informa. Había muerto. ¿Qué había pasado? ¿Dónde se había perdido esa batalla? ¿Dónde se había tenido tal error? Si fue por negligencia de él, por negligencia de alguna persona que en el anonimato, el no cuidarse o el no proceder con el protocolo sanitario, haya permitido ese contagio, que no detonó solo en la muerte de mi cuñado, sino previo a ello ya su mamita de él había fallecido. Y al poco tiempo una hermana de mi cuñado había fallecido. Y él precisamente al recibir todas estas noticias de que habían fallecido, él se quebrantaba, él recibió toda esta carga emocional negativa de que varios familiares habían marchado. En último momento también le dijeron, el esposo de tu hermana que ya falleció, también ha perdido la vida. Es triste y es lamentable y esto no termina. Hoy en día, mi esposa y mi hijo están contagiados. ¿Hemos perseverado? Sí. Sabemos que se tiene que actuar de manera inmediata para contrarrestar a este virus que nos está causando tanto daño. También es cierto. Tenemos que recurrir a un estado anímico que nos tenga con el ánimo y con el optimismo para seguir adelante. Claro. Pero también es cierto que es adverso el contexto donde sabemos de una y otra familia que está pasando por situaciones similares y nos quebrantamos. Y yo, al haber vivido toda la experiencia con mi esposa, donde es un desgaste económico, emocional, he dicho que si está en mis posibilidades poder ayudar a otra persona que esté pasando por necesidad ante esta situación, dentro de mis posibilidades, lo haría. Seguimos perseverando, seguimos siendo aliciente para mi esposa. Tengo que asumir tareas para que ella se encuentre bien en su cuarentena. Mi hijo, afortunadamente, es asintomático, pero sigue todas las medidas necesarias precisamente para evitar esta propagación. Hoy yo puedo concluir que verdaderamente tenemos que recurrir de manera inmediata a una situación médica, a estudios, a vigilar que cada signo que cambie en nuestros pacientes sea atendido. Pero también debemos de ser hombres y personas de fe, porque en mi transitar y en el transitar de toda esta batalla, humanamente se pierden las fuerzas, humanamente se pierden las esperanzas, humanamente acabas con todo. Tenemos que ser firmes, tenemos que seguir trabajando para que nuestros familiares y no familiares se sigan cuidando y nos cuiden a nosotros. Un gesto de amor es cuidarme a mí, pero también un gesto de amor es que yo cuide a los demás. Hoy nos hemos tomado de la fe y hoy nos hemos tomado de la mano de ese Ser Supremo que nunca nos ha abandonado y que nos ha tomado de su mano y nos ha cobijado y nos ha sanado, tal vez no físicamente, pero sí nos ha sanado en nuestro interior para poder seguir adelante
sin miedo, sin angustia, sintiendo una paz en nuestro corazón, sabedores de que se cumple su voluntad. Pues siento que necesitamos protegernos unos a otros desde la familia, desde el seno del hogar, porque sí está pegando duro en unos casos y tú no lo miras hasta cuando ya te toca con un familiar, cuando ya está cerca de ti la enfermedad, pero si no, pues no lo tomas muy en serio. Y yo en mi caso, mi tío falleció, esto fue en México, por el coronavirus, el hermano más grande de mi mamá. Y pues es cuando uno dice, caray, no, pues sí es cierto, sí hay que protegernos, hay que tener cuidado y tener sus precauciones. No tenerle miedo, no estar con el pánico, seguir tu vida normal, pero sí con tus precauciones. Es lo que pienso yo de la pandemia. La comunidad hace un llamado a la comunidad. Protegiéndote a ti, nos proteges a todos. Es muy importante que te pones la máscara. ¿No te la quieres poner? Pues yo te la voy a poner. Estás bien protegida. We all have an opportunity to work together to get ourselves back to normal. It can feel very isolating, the way that we're operating right now, being away from our friends and family, having to cover your face with a mask all the time. But the better we do it now, the better we mask up, the better that we isolate when possible. Sorry. The better that we do at consistently wearing our masks, at staying home when possible, and staying healthy, the sooner we're going to get back to normal. It's hard right now, but if we commit to being safe now, we'll be able to rebuild the world that we want. And it might be even better after this. There are a lot of opportunities for change right now, and I'm grateful to see that so many people are taking advantage of an opportunity to make lasting change. Opino que es importante usarlo, esto es mi opinión personal, porque yo pienso que si de alguna manera estamos cuidando a nuestros seres queridos, ya sea que sean mayores de edad, tenemos niños en la casa, yo pienso que es importante porque los estamos protegiendo de más enfermedades, no solamente del coronavirus, que es lo que está ahorita todo el mundo, la preocupación de todos, pero también la influenza y pueden ser otros virus. Estamos en el tiempo de un poquito más de frío y si podemos proteger a nuestras familias, nuestros abuelitos, amigos, es mejor. Solamente es de acostumbrarse y como tomar el tiempo de hacer conciencia y pensar que si podemos salvar vidas con eso, es bien simple, pues opino que hay que hacerlo. La escuela está aquí cada semana dando comida a la comunidad, porque aunque los estudiantes no están presentes físicamente en las escuelas, todavía necesitan comer para estudiar, para aprender, para crecer. Porque yo trabajo en el distrito escolar y hoy, porque tienen tantas personas, necesitaban más ayuda, así que yo estoy aquí ayudando. Es importante poner la mascarilla porque queremos proteger toda la comunidad y nuestras propias familias también. Para nosotros es muy importante ponernos las mascarillas para proteger no solamente a las familias, pero a uno también. Estamos sirviendo a toda la comunidad y nos estamos exponiendo a muchísimas gentes y es lo más probable y seguro para uno traer la mascarilla. The pandemic, quarantine, it's been so difficult for so many people. We need other people. And I think it's been hardest on the Mexican community because people, they want to visit. They have cousins, they have family, they have celebrations, and we all need those celebrations and family
to survive. You know, who cares about the sickness if you're going to die of being lonely and not having people around anymore? It's important to wear masks. It can be really uncomfortable if other people are not wearing masks. You don't want to be the only one that has one, and so I usually keep one around. It's so important to be able to be with our friends and be with our family, pero es importante también protejámonos. And unfortunately, having to wear a mask even when playing basketball and being distanced from people has had an effect on even our small rural community in Ukiah, California, in Mendocino County. Yet, there is still culture, there are still humans of all persuasions here and activities. I love the people and the community, reading and basketball, and fortunately COVID is something that it doesn't matter what color your skin is, what choices you've made today or tomorrow, but Viva la Raza del Sol and the Latinx community has finally, it's not the ballot or the bullet anymore because our kids have hope. Soy Juan Orozco, el alcalde de la ciudad de Ukiah para el año 2021. En cuanto a la situación que estamos viviendo de la pandemia, bueno, es algo muy difícil de seguir las órdenes del Departamento de Salud, pero yo creo que estamos viendo que se están empeorando las cosas, ¿no? En cuanto a cuánta gente se está infectando, necesitamos seguir las reglas. Muchos lo tratamos de hacer y he visto todavía que hay mucha gente que no lo toma muy en serio. Pero sí estamos batallando mucho con el comercio, con la economía, los negocios que están cerrando. Entonces necesitamos hacer algo. Si queremos ver los negocios que abran, la economía que florezca, tenemos que seguir las reglas. Es la única manera. La gente se sigue reuniendo, haciendo fiestas con gente desconocida o gente que no vive en tu hogar. Puedes reunirte, claro, puedes festejar, pero solamente con la familia que siempre estás viviendo en tu hogar, con gente que no sabemos si estamos infectados. En muchos casos no tenemos los síntomas, no sabemos si estamos infectados y estamos pasando este virus a otras personas sin darnos cuenta. Por eso es que es importante seguir las reglas, cuidarte, protegerte. Yo siempre traigo mi cubrebocas en mi bolsa, me pongo mi cubrebocas si es que estoy cerca de una persona, pero tráelo siempre en tu bolsa. Gracias. La mejor manera de cuidar mi familia es utilizando el cubrebocas, utilizándolo cada vez que salgo de casa. Sé que para todos es bien difícil usar el cubrebocas porque no es nada cómodo, pero esa es una de las maneras en las que me puedo proteger a mí y puedo proteger a los que más quiero. Entonces, por favor, utilicen su cubrebocas, pero utilícenlo correctamente. Sé que, nuevamente les digo, para nadie es muy cómodo traer un cubrebocas porque sentimos que a lo mejor que no podemos respirar o sentimos que nos falta el aire, pero es cuestión de acostumbrarnos. También en muchas ocasiones vemos que las personas traen su cubrebocas abajo de la nariz. Si lo traemos abajo de la nariz, no nos va a servir de nada. Tenemos que ponerlo, el cubrebocas no lo tenemos que poner arriba de nuestra nariz y abajo de nuestra barbilla. El uso del cubrebocas es una forma o es una manera más eficaz de contener la propagación del COVID-19. Aparte de distanciamiento físico o sana distancia y lavarse las manos cada vez que llegas a tu casa
de algún lugar, lávate bien las manos, lávate frecuentemente las manos. Así que yo quiero proteger a mi familia, pero también quiero proteger a mi comunidad, sobre todo aquellas personas que están en más desventajas de contraer el COVID-19. Y también sé que si sigues las recomendaciones y las reglas, ¿verdad? También ayudamos a que se mejore, a que se rehabilite la economía, porque por eso está decayendo todo a causa de que no estamos siguiendo, no estamos bajando el nivel, ¿verdad? de contaminación. Está aumentando, al contrario, entonces se está empeorando la economía. Si sigues las reglas, si te preocupa el que la economía se esté empeorando, entonces sigamos las reglas, ¿verdad? Yo me siento de este COVID-19 me siento como triste para no ir a las escuelas o a México. Por favor, usen sus cubrebocas porque nosotros no podemos ir a visitar nuestra familia en lugares como México, Estados Unidos, lo que sea. Y también tenemos que visitar a nuestros amigos si están bien, para chatear con ellos y hacer como cosas que están divertidas. Por favor, usen sus cubrebocas, por favor. Por favor, enseñen a sus hijos la importancia de usar un cubrebocas, poniendo el ejemplo, manteniendo un distanciamiento social. Diariamente se pierden tantas vidas, pero no vale la pena tomarlo tan a la ligera. Y es muy triste, ¿verdad? Porque está afectando a nuestros niños también. Y entonces queremos que por favor, de una manera sencilla, pero también importante, que por favor les recuerden a los niños, cúbrete la boca, es por tu bien, te va a salvar la vida. Poco a poquito, los niños aprenden. Los niños aprenden por medio del ejemplo y aprenden por medio de una rutina. Entre más lo hagan, más los niños se les va a hacer fácil. Porque si tarde o temprano regresamos a clases y los niños no la traen puesta, o los van a enviar a casa, o dos, alguien se va a enfermar, que es lo peor. Entonces queremos que por favor tomen conciencia de lo importante que es y protegernos unos a los otros. Protejámonos. Let's protect ourselves and our people that we love. Protejámonos. 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 Como una luz en el camino, el 17 de diciembre se aplicó la primera vacuna en el condado de Mendocino. Es un hecho que la vacuna contra el coronavirus ya está en Estados Unidos y comienza a marchar un plan de vacunación estratégico. Pero es un proceso que llevará tiempo y mientras tanto no podemos considerarnos a salvo. Las medidas sanitarias continúan y debemos contemplar seguir aplicando las medidas básicas. Además, debemos tomar en cuenta que nuestra salud es lo más importante en estos momentos. Cuida tu alimentación, ejercita tu cuerpo, descansa adecuadamente y busca ayuda emocional si es que la necesitas. Además, el condado de Mendocino debe tener una cultura de preparación para desastres y sus habitantes deberían poner en marcha el plan de 5 pasos que recomiendan programas como EPIC y Listos de California. Paso número 1. Obtenga alertas y manténgase informado para saber qué hacer en caso de una emergencia. Paso número 2. Hacer un plan para la protección de sus seres queridos. Paso número 3. Tenga lista una mochila de emergencia
con los artículos que pudiera necesitar y vaya a un lugar seguro. Paso número 4. Tenga en casa una caja de emergencia con artículos de primera necesidad, por si no puede alejarse y tiene que permanecer en su hogar para poder mantenerse a salvo. Paso número 5. Ayude a sus amigos y vecinos para que ellos también estén preparados. Para mayor información, consulte la página de Listos de California, que es un programa en español que busca preparar a la comunidad frente a posibles desastres naturales. Todos extrañamos ir al parque a jugar, a correr, a hacer reuniones en el lago, disfrutar de los ríos, del mar, ir a campamentos con toda la familia o con los amigos. A todos nos da tristeza no poder hacerlo. Pero tenemos que poner una balanza entre la salud y la diversión. Si hay una comunidad resiliente, esa es la comunidad de Mendocino. Nos hemos enfrentado a desafíos cada vez mayores. Hemos enfrentado retos como sequías, inundaciones, incendios, cortes eléctricos prolongados y hasta recientemente una gran fuga de gas. Durante la pandemia, los incendios forestales causaron un fenómeno natural que pintó nuestros cielos de rojo, dejando una impresión apocalíptica a su paso, haciéndonos sentir muy vulnerables. Mientras tanto, seguiremos avanzando y bajo cualquier circunstancia debemos tomar en cuenta que la respuesta individual es la más importante para superar una crisis de cualquier índole. No podemos hacerlo todo, pero sí podemos hacer nuestra parte. Protejámonos.